Hola jóvenes, me presento, soy la maestra Berenice Pérez Castillo, imparto la materia de Historia del siglo XX 2. Dentro de esta asignatura veremos un tema de suma importancia, como es la Guerra Fría. Aquí podremos identificar los sistemas económicos, por un lado el sistema capitalista, por otro lado el sistema comunista. Hablaremos de las zonas de influencia y podríamos explicar las diferencias culturales, sociales y económicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Comenzaremos haciéndonos una pregunta. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países, liderados por los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocido como la URSS. El eje del conflicto se desarrolla en torno de las dos superpotencias surgidas a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba Estados Unidos, líder del bloque occidental, integrado por los países europeos capitalistas. Este defendía el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y por otro lado teníamos a la Unión Soviética, encabezaba al llamado bloque del Este o bloque oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Este bloque defendía al comunismo como sistema económico y a la democracia popular como sistema político. En este mapa podemos ver que se divide en dos bloques, como ya se había mencionado, después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos a Estados Unidos y por otro lado a la Unión Soviética. Los dos países o las dos potencias lo que pretendían era ser la potencia dominante. Entonces podemos ver con el color azul el bloque liderado por Estados Unidos y con el bloque rojo estaba la Unión Soviética. Causas de la Guerra Fría. Existen dos principales causas de la Guerra Fría. La primera era predominante. Esta guerra fue tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. Por otro lado, el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos prestaran recursos económicos a bajos intereses para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. Esto no agradó al comunismo de Joseph Stalin y entonces por eso se inicia este conflicto. Dentro de las características de la Guerra Fría tenemos las siguientes. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente de conflictos entre los dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar. Por un lado, el bloque occidental integró a la OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezados por Estados Unidos. Y por otro lado teníamos al bloque oriental con el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética. Se produjo una fuerte escala armamentista por parte de los dos bloques y todos los países aliados. La demostración del poder se veía en la capacidad destructiva, se manifestó en constantes ensayos nucleares por ambas potencias. Era como demostrar qué tan poderoso podían ser. Después, otra característica, se menciona que el equilibrio entre las superpotencias se sostuvo en el mutuo temor de un conflicto nuclear que provocaría, obviamente, la mutua destrucción. Las diferencias entre las potencias se manifestaron en la participación directa e indirecta en conflictos entre otros países, especialmente en Asia y África. La competencia entre estos bloques no tan solo se vio
en el aspecto armamentista, sino también en áreas culturales y tecnológicos. Un punto importante era la carrera espacial, una competencia para ver quién era el primero en explorar el espacio. Y en las sociedades el conflicto se sostenía a través de los enormes aparatos de propaganda de ambos bloques. Era importante dar a conocer sus logros de cada una de las potencias. Consecuencias de la Guerra Fría. Tenemos cuatro principales consecuencias. Por un lado, se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. Se llevó a cabo la polarización del mundo en dos bandos. Estaba el procomunista y el anticomunista. Esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la Unión Soviética. Por otro lado, existía la acumulación de armas en países satélites de las potencias que luego de terminar la Guerra Fría se dirigieron a apoyar a movimientos en guerrillas y guerras civiles. La amenaza permanente de esta guerra propició la aparición de movimientos antibelicistas y antinucleares internacionales. El fin de la Guerra Fría se llevó a cabo luego del desarrollo económico en la década de los 50 y 60. Allá hacia la década de los 80, ambos bloques sufrían de una crisis económica. La intervención en políticas con otros países y la escalada armamentista consumía una enorme cantidad de recursos, lo que provocó una crisis tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Algunos países satélites de la Unión Soviética comenzaron a manifestar su descontento y en sucesivas reuniones los líderes de ambos bloques, fueron Ronald Reagan por parte de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev por parte de la Unión Soviética, acordaron la necesidad de iniciar un nuevo modelo de relaciones internacionales. Con esto daba fin a la Guerra Fría, ya que la URSS inició una serie de profundas reformas internas que llevaron a una apertura mayor hacia el occidente y culminaron en la caída del comunismo. Se habla que simbólicamente el fin de la Guerra Fría se da en 1989 con la caída del muro de Berlín. Aquí podemos ver algunos puntos importantes de lo que fue la Guerra Fría. Cualquier cosa quedó a sus órdenes. Gracias.